A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. En esta noche de A la luz de Krishnamurti tenemos un invitado regular, pero previamente vamos a saludar al ¿cuál sería la palabra? Staff. El staff estable. Ahí está. Qué bueno, estable. Sí. El staff inestable. Sí, el staff inestable. ¿Qué tal, Juliana? Staff permanente. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, y en ese rincón está Francisco Ortega. Hola, ¿Qué tal? buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, una noche espectacular, ideal para tratar el tema que hemos elegido, que es la paz. Que no es el bar que estaba acá hace unos años en una esquina de Montevideo y Corrientes, sino que sería la paz que tampoco es Bolivia. Tampoco es la paz de los sepulcros. Ni la de Mendoza. Está bien en realidad empezar a hablar de todo lo que la paz no es, porque creo que es de la única manera en la que nos vamos a poder. Sí, quizás que cuando descartemos todo lo que no es, se va a acabar el programa. Claro. Y no vamos a saber qué es la paz. A algún lado vamos a llegar. Veremos. Bueno, y quería decir además que este tema fue inducido por El Hombre Invisible, así que espero que aparezca en el programa. Que estamos intentando que cada día sea menos invisible. Sí, pero se ve que le cuesta corporizarse. Sí, el éter lo tiene muy agarrado. A mí me parece que tiene algún problema en el sistema de lubricación que hace que no se pueda corporizar cuando él lo desea. Puede ser. Vamos a ver qué podemos hacer. Mientras tanto vamos a... La cantidad de cosas que puede llegar a decir El Hombre Invisible después de esa introducción. Sí, como que lo exacerbamos, ¿no? ¡Ay, Dios! Cualquier cosa fue nuestra culpa. Puede venir cualquier cosa después. Y bueno, tal vez sea una forma de que se haga presente. Claro, también es como para pincharlo un poco también. Claro. Mientras tanto vamos a tratar de ponernos serios para hablar de un tema que es serio. Sí, claro. Y es serio porque si uno va a una extrema simplificación, podría decir que el problema central de la humanidad es que no tiene paz y por eso vive como vive de hace milenios y milenios. Y no sé si no será desde el comienzo de su condición de ser humano, porque parecería que hay un conflicto inicial que tiene que ver con nuestra naturaleza, sería un punto de plantear como interrogante, o no, si es un problema cultural, si es un problema biológico, si es un problema de que hubo una mutación cuando el ser humano se constituyó y esa mutación hizo que el hombre no encuentre paz para vivir. Bueno, es muy complejo el tema. Y además, en esas épocas podemos observar que hay mucho discurso sobre la paz, pero poca efectividades conducentes, como diría Hipólito Yrigoyen hace muchos años. Es todo un combo muy complejo, así que me gustaría ver quién se anima a darle un poco de orden a esto y empezar a decir algo más o menos coherente. Yo creo que podríamos empezar haciéndonos la pregunta lo más genuina y honesta posible, si se puede vivir en paz, ¿no? Porque, a ver, a donde sea que miremos, encontramos cosas que parecen paz, momentos de tranquilidad, cierta coordinación entre pares, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la paz? Y yendo un poco más allá, ¿se puede vivir en paz? ¿Es algo que... o es una idea? ¿O la paz es una idea? ¿O es un deseo? ¿O es un deseo? Creo que podríamos empezar por observar nuestra vida y preguntarnos en qué momento tuvimos paz, en qué momento tuvimos situaciones híbridas
Y creo que a partir de esa observación inicial podríamos elaborar alguna respuesta aunque sea precaria, ¿no? En mi caso particular creo que si tuviese que hacer un recorrido de mi historia, diría que la paz, entre comillas, como hoy la podemos concebir, habría que desarrollarla. La tuve en mi primera infancia, tuve una adolescencia donde por las propias características de la adolescencia la paz no existía, había mucha ansiedad, había muchos deseos y muchas frustraciones. Y en la época de adulto la sociedad fue poniendo una serie de vallas permanentemente a los deseos que uno iba construyendo, y esporádicamente iba consiguiendo momentos de satisfacción. Por lo tanto, parecería que la vida del ser humano no está diseñada para la paz, pero no podemos tampoco abandonar ese propósito, porque si no, la vida humana no tendría mucho sentido, ¿no? Pero bueno, me gustaría escuchar la voz de Juliana o de Francisco sobre el tema, a ver cómo podemos ir ordenando las cuestiones. Sí, yo creo que primero hablar de la paz de la humanidad, de la paz mundial, es muy complejo, ¿no? Y como vos decías, en el recorrido de mi vida, en particular, siendo autorreferencial, digamos, yo después de grande encontré esos momentos de paz, porque creo que son momentos de paz. Es como la felicidad, son momentos que lo he logrado primero a través de mi autoobservación, de mi autodisciplina, de mi mirada hacia el interior, y lograr estar en paz conmigo mismo primero. Es muy lírico pensar de que si todos hacemos eso, bueno, vamos a lograr la paz mundial, ¿no? Pero hablo de mí, desde mi metro cuadrado, esto que está tan de moda, lo del metro cuadrado. Yo lo he logrado así. Después, en cuanto a la humanidad, o sea, vivimos en un mundo que está tan atomizado en todo, tan roto en todo, que lo de la paz se convierte en una zanahoria que tenemos colgada ahí adelante y la empezamos a perseguir de cualquier forma, la buscamos en cualquier lugar, la buscamos yéndonos, qué sé yo, al Tíbet, al mar, a la montaña, a viajar en subte, a escuchar una música, o siento paz tomando mate. Pero me parece que si no estamos en paz con nosotros mismos, nos llevamos todas ese mar revuelto al Tíbet, al subte, o mientras estamos tomando mate. En cuanto a lo global, ya te repito, es como que es muy complejo, porque me parece que la cultura está siendo invadida por un sistema donde no podamos encontrar la paz. A mí me parece, una pequeña interrupción, sí, bueno, que hay una puntita interesante para trabajar, porque vos hablabas de algún modo de la paz interior, que sería la que nos permitiría como llave y llegar a la paz. Y me parece, y yo lo tiro en la mesa para que lo discutamos, que cuando uno logra paz interior, no quiere decir que siempre tenga paz en su vida, pero sí que se invertiría un poco la cosa. Es decir, uno tendría como permanente la paz por su estado interior y estados de no paz porque en la vida externa surgen inconvenientes que lo llevan a perder la paz. Entonces, ahí se invertiría un poco el principio que sería el que comúnmente vemos, que la gente no tiene nunca paz y que esporádicamente por algún hecho tiene tranquilidad. Estamos siendo bombardeados constantemente por situaciones. Claro. Lo que pasa es que hablaríamos de algo ya muy lírico, decir, bueno, me aíslo, me meto en una burbuja y nada de eso me penetra. Entonces mi paz es permanente, entre comillas.
Pero bueno, estamos en este plano, vivimos en esta sociedad, en este mundo, tenemos las patas sobre la tierra y suceden cosas. Claro. Lo cual te indica que aislarte es un espejismo. Claro, en sí mismo. Entonces se convierte la paz en una expresión de deseo. Claro, pero además es un escape que no funciona. Porque ¿cuánto te puede durar? Bueno, si vos Hasta que te pase algo. 30 años adentro de un convento va a funcionar. Sí, hasta ahí, porque conflictos vas a tener y Sí, lo que pasa es que desafíos que te también saquen de... la cultura, o sea, Claro. es como que tenemos que vaciarnos de todas estas influencias que tenemos, que sigo insistiendo, y lo he dicho en otros programas, que nos distraen constantemente. Entonces es como que es la zanahoria que la vamos siguiendo, es como la felicidad, ¿no? O sea, buscar el momento de felicidad y vamos, lo buscamos allá, vamos acá, y me parece que está en ese viaje, también lo repito, que está muy poco promocionado, que es hacia nuestro interior. Claro, claro. Desde la observación, la meditación, hay un montón de herramientas que por ahí nos hacen sentir ese momento de paz, que nos descargan, y es como que nos descargan de eso malo, y recargamos las pilas, recargamos energía y encaramos las cosas desde otro punto de vista, de otra manera, con otro ánimo. Seguro. A ver, Julie. ¿Cuál es ¿Con qué te nuestra? salís vos? Podemos traer los ovnis y otras frecuencias. ¿Cuál es el estado propio, no? El interno. Cada vez escucho más hablar, más personas y más abiertamente de los distintos planos, de las distintas frecuencias, de las distintas dimensiones. Y todo parece apuntar a que esta es la 3D, la de 3 no sé cuántos hercios de frecuencia. Y pareciera que aquí es donde habitamos tanta contrariedad. Pareciera que en otros estados y en otras frecuencias tenemos otra manera de experimentarnos como energía, y ya no habitamos esta dualidad que nos lleva a la contrariedad de perder la paz. Pareciera que es como una especie de armonía permanente. Pero bueno, ¿qué sería? ¿Un deseo? ¿Un lugar al que estado. algunos dicen que llegan? No, pero de hecho eso se puede observar fácilmente, porque por ejemplo el cuerpo, los órganos están en armonía entre sí. Tenemos un montón de pistas que nos indican. Lo único que no está en armonía es la mente. Todo lo demás está en armonía. Por eso Muy bien, nombré ahí la- empezamos, ahí sacamos una puntita. Por eso nombré la palabra contrariedad, porque cuando estamos experimentando un estado natural, cuando entramos en silencio, cuando entramos en observación, pareciera que brotara sin hacer ningún esfuerzo un estado de paz. Después se rompe el caño, me quiero dar una ducha y está dañado el calefón y se me da vuelta la vida. Pero eso no indica que yo tenga que perder mi paz, eso solo indica que estoy experimentando una contrariedad. Ahora puedo entrar en drama y permitirle a eso de afuera que está ocurriendo que me robe mi paz, o puedo observarlo como una experiencia más de este plano en el que tengo materia, que me da frío, que me da calor, que tengo emociones, energéticamente me indican que eso me gusta, que eso no me gusta. Entonces, pareciera también que tiene que ver con el vínculo, como bien lo dijo Francisco, el que tengo conmigo en cuanto a cómo experimento yo todo lo que esta experiencia de vida me da. Y si le doy el poder de llevarse por delante mi estado interno o no, llevándolo a otros planos mucho más grandes. Estamos también hablando de la sociedad, ya hablamos del sistema en el que estamos metidos, ahí ya hay muchas otras cosas que entran en juego, y a mí me parece que hay un gran negocio atrás de la paz y la guerra, porque nos lleva puestos emocionalmente. Bueno, pero el negocio lo hacen hombres, que creo que ese es el tema central. Poderosos. Porque el negocio no lo hacen los ovnis, lo hacen los seres humanos. Sí, Sí, pero a ver, déjenme ser el abogado del diablo. No. Cada uno. ¿El diablo es hombre? En este caso, sí, medio que sería yo en este caso de la narración. En la narración. defiéndete entonces. Sí. Cada uno es su propio, es tirano de su propia estructura. Si yo soy un padre de familia, soy un tirano en esa estructura. Si me toca ser presidente de un país, voy a ser
mayor desmadre simplemente por la infraestructura que está a mi disposición, por la cantidad de herramientas que... Pero en todos los niveles los patrones se repiten. Lo que pasa que cuanto más expandido, cuanto más grande la escala, más es el desastre que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, por supuesto, no es lo mismo tener los códigos para un ataque nuclear que pegarle a mi mujer. No es lo mismo. Bueno, saber arreglar el calefón. Vos que hiciste ser el abogado del diablo, bueno, yo voy a ser el abogado del ángel. De la paz. El ángel de la paz. El ángel bueno. ¿Por qué? Porque me parece que lo que vos decís es una manera de hablar bien de los dirigentes, como que bueno, las circunstancias hacen que uno se convierta en un asesino, y a mí me parece que no es así. No, porque yo no dije que las circunstancias me convierten, me empujan, me habilitan a la crueldad que tengo. Bueno, yo entendí mal. Yo lo que digo es que es nuestra naturaleza que, dependiendo de la cantidad de recursos que tenga a mano, va a ser más o menos lo mismo. Entonces va a ser al final este abogado no sé, más o menos lo mismo. mirá que te metiste. Pero hay que tener en cuenta que él es abogado. Y de yo no grandes estoy ligas. justificando No, yo no digo justificar, digo que vos estás describiendo algo que sería el hombre y sus circunstancias, ¿no? Más o menos. Igual dentro de ese juego, de este planteo, hay una pregunta interesante, y es ¿por qué el hombre desde su intelecto se obsesionó a tal nivel con el poder? Porque lo que tú describes es, entre más poderoso, más es el despelote que hace de ahí para abajo, usando ese poder que tiene. Pero ¿por qué tanta obsesión con ser archimillonarios y archipoderosos? ¿Qué es lo que les da? Bueno, a ver, lo hemos hablado en otras ocasiones, esto, todo parte de la búsqueda de la seguridad, ¿no? De la paz. De esta seguridad que no es alcanzable, pero que nuestra mente parece no darse cuenta. Pero es que pareciera que estamos dispuestos a llevarlo a experimentar, llevarnos por delante muchos otros humanos, la naturaleza, el sistema biológico en su totalidad. Pareciera que están dispuestos a llevarse por delante todo con tal de aumentar su poder. Bueno, tal vez yo soy inocente en la mirada que tengo sobre ese planteo. ¿Por qué lo calificas de inocente? Porque tal vez se me pierden muchos jugadores en el tablero, pero pareciera que están dispuestos a llevarse todo por delante en pro de ser poderosos y se lo llevan todo por delante. Sí. Por eso digo, porque la paz se borronea y se va, no existe este estado porque no lo permiten. Y son humanos exactamente iguales a nosotros, hasta donde lo podemos Y lo que percibir, pasa es pero... que a ese grupito pequeño de personas que manejan el mundo, la paz no existe. O sea, el negocio está en el poder, en toda esta distracción, en toda esta cultura que nos están metiendo, donde se genera violencia. Metiéndote la paz como finalidad, además. Claro, entonces se convierte eso en un objetivo por ahí de la gente común, entre tanto caos. Es decir, vamos a buscar la paz, y es donde yo digo que la empezamos a buscar afuera, ¿no? O sea, que yo decía, no, qué paz, estoy en la montaña, panza arriba, rascándome el ombligo. Bueno, pero qué paz, es como que me aislé. Es decir, esa salida que puede parecer un escape de estar en la montaña está indicando la necesidad que un ser que más o menos tiene lucidez de desprenderse del medio, porque es tan tóxico el medio. Claro, pero lo que pasa es que también eso de desprenderse es embromadísimo, es jodido, porque ¿cómo hacemos para desprendernos de tanta contaminación? Bueno, desde la contaminación visual, auditiva. Es como una salida de emergencia. El tipo ese está desesperado, no sabe para dónde disparar porque lo angustia la presión del medio y se va físicamente como una especie de salida de emergencia, ¿no? Yo ya te digo, en mi caso tengo la certeza que logro esos momentos de paz cuando conecto conmigo.
Sin importar lo que hay a tu alrededor, Claro. sin importar el entorno. Bueno, Entonces, pero ahí también está el acá problema, ¿eh? me pongo una mano de teflón, todo me resbala y no sé, ¿qué son? 5 minutos, 10 minutos, porque hay que estar atento, desconecto el teléfono, qué sé yo, apago la tele o que no venga mi hijo y diga, ¿qué viste? No, chao, me arruinaste. No, pero Y no también juegue Boca. se acabó la paz. Vino Paredes a Nunca Boca, más. no, y estamos al horno ahí. Vos dijiste algo que me parece piola trabajarlo, y es: yo me conecto conmigo y tengo paz. Ahora, el problema es que hay mucha gente que se conecta con él y no tiene paz, entonces se escapa. Entonces ahí es doble el problema, porque el monstruo está dentro y está afuera. Bueno, pero si yo conecto conmigo, reconozco a ese monstruo que tengo adentro, no lo niego. Ah, bueno, pero entonces ya empezaste a matarlo. No, a matarlo no. Lo herís. Yo lo llamo ese monstruo ego. Y yo digo, lo tenemos que educar. El ego es necesario, lo tenemos que educar. Que no se haga grande, que no nos maneje la vida. Entonces, yo siempre digo, a la mañana yo me levanto, lo agarramos el ego y digo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Una patada en el traste, bueno, caminemos juntos, pero ya sabes cuál es tu lugar, ¿no? Es como una especie de juego que a veces hago. No me sale seguido, pero bueno, a veces lo puedo hacer. Entonces es saber manejarlo, no negarlo, porque bueno, y lo tenemos, todos tenemos esa parte oscura, llamémosle, y bueno, hay que, no sé, quererla, comprenderla, ver de dónde sale, ¿no? Y es una forma también de conectarse con uno. Después, claro, cuando salimos al mundo desde ese momentito y nos encontramos con otra cosa. Y bueno, es un trabajo de todos los días, de cada momento, cuando uno puede. Siempre digo, en el colectivo, en el medio de la multitud, en la cancha, hablando de Boca, qué sé yo. Bueno, me abstraigo y digo, no estoy acá, esto no puede ser, no existe, ¿Por y qué no dejo no? que me influya. No, es estando allí que se puede percibir, es el vínculo que tenemos con esa paz en medio del caos. Estar en el mundo, pero no ser del mundo, Claro. dice la frase. Claro, Es llevarlo con uno, no creernos esta de que está en algún lugar y lo tengo que ir a buscar y solo cuando puedo abstraerme por completo puedo acceder a esto, sino traerlo a ti y que sea desde donde experimentas ese caos que hay afuera, porque el caos inevitablemente, Claro. todo el que estás describiendo está afuera, no está dentro. Y lo que pasa es que hay que pedir que nos invada, ¿no? Vos haciendo, Juli, esto del calefón. Yo debo confesar, hace 4 días que no lo hago, porque digo, no puede ser que Correte un poquito, correte. no puede ser que el calefón me arruine mi paz. Y Juli, más que sabes, sos gasista, eso claro, es lo más. no quiere En casa andar. de herrero, cuchillo de plata. Claro, no quiere funcionar. No me baño, listo, ya está. Estoy en paz. No me baño. Más allá de la broma, a mí me parece que hay varios planos de tema, como dijimos de inicio, que sería bueno recorrerlos. A mí me gustaría empezar por el plano al que la mayoría de las personas se refiere, y es a la paz externa, ¿no? Es decir, no hay paz en el mundo, queremos un país en paz, quiero paz en mi barrio, quiero paz en mi sociedad. Y presiono, superficialmente, pero presiono a los dirigentes o a los que tienen posibilidad de tomar decisiones para que esa paz se produzca, y que por supuesto no se produce nunca, porque No conviene. es como pedirle al perro que sea gato. Pero además, ¿quiero paz o quiero que no me jodan? Bueno, viste que hay una pidan famosa nada. frase que dice: déjenme en paz. Claro, ¿Qué quiere decir déjenme en paz? No me no me jodan. jodan. Claro. Claro, Es decir, déjame aislarme claro. con mi pequeño mundo, haciendo las cosas que yo quiero, y no quiero que la sociedad me presione para que mis deseos se frustren. De algún modo es eso, ¿no? Y lo que pasa es que también es esa cosa, ¿no? De esto, no me jodan, es hacer tu vida pero no me jodas. ¿Y qué pasa? Es medio individualista eso, ¿no? Vos haces tu vida, o sea, seguís jodiendo a otros, pero bueno, no te metas en mi vida, no te metas conmigo.
Implica muchas y cosas también. a nivel social es como que, bueno, qué sé yo, vos haces la tuya, pero no me jodas, no me molestes, no te metas en mi vida, no me jodas. Claro, pero además eso es una ilusión, porque vos jodés al otro mientras que no me jodas a mí, no se puede llevar a cabo. No es físicamente posible llevar a cabo eso. Sí puede haber determinados momentos de tranquilidad, pero eventualmente te va a salpicar la mugre. Porque a menos que vos vivas en una caja hermética, que eso de nuevo es otra ilusión que nos creemos. No. Además también es relativo, porque depende de quién venga y hacia dónde vaya el no me jodas, porque si es un jefe que le paga mal a sus empleados y le vienen a reclamar lo justo, no me jodas, ¿quién está jodiendo a quién? No, y a veces no podés decirlo además, porque no tenés el poder como para imponer el aislamiento que reclama no me jodas, porque vos no podés ir al jefe del cual dependés que te pague un salario para darle de comer a tu familia, no me jodas. Porque el tipo pero el jefe sí. Y te jodo. Claro. Te jodo y te rajo. Pero sí le puede decir el jefe, no me jodas, tu reclamo lo vemos después, y el pobre empleado también quedarse sin poder hacer el reclamo. Por eso digo, es muy relativo de dónde y hacia dónde va. Por eso hablaba de cuál es el vínculo que tenemos con esta situación de estar en paz. Claro. Con la paz interior, que es la que... Sí. También me parece que culturalmente idealizamos, y por eso no un poco el tema es ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de paz? Ese para mí es el meollo de la cuestión. Claro, ¿de qué estamos hablando? Porque la cultura nos lleva a idealizar cualquier momento, el amor, la felicidad, la tranquilidad, la paz, qué sé yo, un paisaje, le ponemos violines a todo. Y ¿es tan así la paz? ¿Es estar, no sé, en silencio, sin que nadie me moleste, sin que nadie me joda? ¿O es saber convivir con todo eso y estar bien? Quizás se vincule a la armonía, la paz. Claro. La paz es por ahí, ¿no? Sí, yo utilizo mucho la palabra armonía. Despojé de mi lenguaje el equilibrio, ¿no? Porque como técnico le pongo el equilibrio, ¿no? Es un cuerpo estático. Claro. No, ni siquiera se mueve, es algo estático. Está ahí, pum, parado, y no estamos estáticos, somos un vértigo. Claro. Tenemos una vida vertiginosa. Entonces, vivir en armonía, estar un poquito de acá, de allá, ir por el desfiladero y nos pasamos para este lado y vamos para este otro. Y si de repente subí, podés bajar. Claro, ahí estamos en el sub y baja, ¿no? Entonces jugamos ahí y tal vez sea eso la paz. Quizás sea eso la vida. Sí. También idealizamos la vida, ¿no? Quizás si pudiésemos descubrir la esencia de la vida más allá de nuestra condición de seres humanos, podremos encontrar claves que siempre buscamos en el ser humano, porque tenemos una cultura ancestral tan antropocéntrica que siempre buscamos la respuesta en las palabras y en las personas. Y parecería que no está ni en las palabras ni en las personas, no. Porque la realidad está mucho más allá de las palabras. Y cuando vos observás otros seres vivientes que supuestamente son inferiores a nosotros, nos dan claves de sabiduría muy superiores a la nuestra. Y lo único que tenemos de superior nosotros es la capacidad de destruirlos, la capacidad de someterlos, la capacidad de destruir la tierra. Sí, aparte nos metemos, me parece, con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí. Con estas guerras y demás, que la paz es la no guerra, la ausencia de guerra, y sí, es en ese contexto. O sea, la paz es que no haya guerra, si no, no es la paz la ausencia de guerra tampoco. Sí, en ese contexto, sí, bueno, queremos paz, que no nos bombarden más. Pero después, adentro, cuando se acabó el bombardeo, tenemos otra cosa que no nos lleva a la paz. Seguro. Vos fíjate cuál es el dirigente político por autonomacia símbolo de la paz. Gandhi, ¿no?
el pacifista por antonomasia. Ahora, cuando vos ves con crudeza lo que pasó en la India, Sí, te das claro. cuenta que desde el punto de vista político fue un fracaso Gandhi, porque primero que amasijaron a todo el mundo, y cómo terminó la película. El nombre de la paz. Claro, Eso y iba. cómo terminó la película, que se terminó dividiendo la India, fueron los musulmanes para un lado y los que no eran musulmanes para otro, y eso que él pregonaba fue imposible de ejecutar, porque como diría acá, si no hay un proceso interior profundo, Claro. en lo superficial, por más que diga que admirable Gandhi, caminaba descalzo, no tenía vida sexual, qué bárbaro. Sí, Queda la anécdota. pero es por eso, es como Termina quedando una idealizar. anécdota. El que tiene paz, no sé, qué sé yo, el que habla bajito, que se va a la India, el que... No, estamos idealizando todo, me parece. Idealizamos porque no vamos al fondo de la cuestión. Es mejor quedarse con eso, con la idea. Y porque además distrae, facilita. Preferimos la idea a la realidad. Claro, es un ahorro de energía literal, facilita, nos quita la responsabilidad de tener que hacer un trabajo más profundo. Claro, claro. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa a ver si nuestro amable operador se siente en condiciones de poner un tema musical para sedimentar lo que estuvimos hablando, y en la segunda parte del programa trataremos de abordar algunas cuestiones que quedaron todavía inconclusas. Así que, por favor, gracias. Que se borre la imagen del pasado, si el pasado es de muerte y desconsuelo, y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron. Que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz, y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Camine la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos, que sea pasado y olvidado este presente loco y violento. Que nazca la esperanza en los ojos de todos y el abrazo fraterno para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz, y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Que seja a terra com sorrisos de crianças e que pare a guerra para sempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz, y todas
todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Bueno, en homenaje a Francisco busqué un tema de la época nuestra de Perales. José Luis Perales. José Luis Perales. La última palabra de la canción es libertad. Uh-huh. Y me parece que la podemos meter en la cuestión de la paz, porque quizás no tengamos libertad psicológica y por eso no tenemos paz. ¿Qué opinan de esa cuestión? Estoy de acuerdo. Hay algo importante acá de lo que no hemos, creo, hablado, porque hemos hablado mucho de nuestra paz, de la propia, en mi paz, de déjame en paz. Y por ahí estaría interesante también observar la paz del otro, el respeto que puedo yo manifestar porque el otro esté en paz, por dejarlo en paz. Y también, ahora que traes la libertad, me parece tanto más importante, porque en tanto que yo respeto tu libertad, es que soy libre realmente. Es cuando te veo que me veo. Y entonces, si yo valoro y respeto tu paz, quiere decir que puedo ver la mía también. Y me parece que ahí hay otra de las claves importantes de... Porque muchas veces, buscando mi paz, me llevo por delante la del otro, y allí es donde se genera. Y el poder, en definitiva, es sacarle la libertad al otro para imponerle mi ego, ¿no? Creo que está el hombre invisible por ahí. ¿Hola? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Horacio, Juli, Francisco, Pablito, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, tanto tiempo. Acá estaba preguntando Francisco, ¿cuánto te vas a hacer presente? Y le dijimos que bastante bien anduviste este año. Que ya tuviste varias presencias. No quedó libre. No quedó libre, no tengo faltas. Claro. Bueno, pero me gustaría compartir la mesa con vos en algún momento, Gustavo. No, en algún momento combinamos. ¿Cómo no? Bueno, a ver. Cuando vos estés, vemos y me acerco. Dale. Dentro de este milenio. ¿Qué te gustaría aportar sobre el tema de la paz que es tan caro a tu pensamiento? Mira, yo creo que tengo una percepción similar a la de Juli, que expresó en el bloque, ¿no?, antes de la canción. Basándome en Krishnamurti, ¿no?, que él hablaba de, por ejemplo, está en una de las charlas que él da en el libro La mente que no mide. Él habla de ampliar el espacio interno, porque indiscutiblemente creo que uno de los puntos principales, o quizás toda la enseñanza de Krishnamurti, ha sido limpiar la estructura psíquica humana, ¿no? Entonces, cuando la limpiamos, de repente se va generando ese espacio interno donde no existe contradicción, y yo creo que ahí está, en ese espacio, ese estado de paz, de una paz que no puede ser alterada ni conmovida por las situaciones que la vida cotidiana nos presenta. Sabemos, por ejemplo, que en Argentina se avecinan momentos muy difíciles los próximos meses, que va a tocar a todos, algunos más que otros, pero si la persona se mantiene en ese espacio interior, es como un viento que pasa, quizás un huracán que arrastre, pero ese estado de paz es inalterable, porque es algo, digamos, que todo el movimiento de la dualidad no lo puede tocar, porque son valores absolutos. Ustedes hablaron de la libertad, hablaron de la verdad. Probablemente haya gente que haya sido libre detrás de la cortina de hierro, por ejemplo,
o libre dentro de otros sistemas políticos dictatoriales, porque son valores absolutos, no se ven alterados por la dualidad. Pero por lo menos desde el lugar que lo digo, ¿no? Convengamos que son excepciones, ¿no, Gustavito? Porque yo coincido con vos, es que ha habido personas, y quizás lo siga habiendo, que más allá de sus circunstancias sociales, políticas, pueden realmente tener una paz interior llamativa y envidiable en el buen sentido del concepto, ¿no? Pero digamos que la mayoría de las personas son víctimas o son apabullados por las circunstancias y no tienen la fuerza interna como para poder sobrellevar eso. No sé si vos coincidís sobre ese aspecto. Sí. No, indiscutiblemente, quizás la personalidad se vea afectada y conmovida, incluso movida, pero como esto es algo mucho más profundo, interior, más allá de, como decían ustedes, el ejemplo del calefón, más allá de que uno diga, la pucha, no me puedo bañar, no es que queda enroscado en esa situación más de 2 minutos, por ejemplo. No es que está después todo el día no me pude bañar y mirá cómo estoy desalineado. Claro. ¿Viste? No queda enganchado, sino que... Ya el calefón no es el tema, es mi mente. Claro, bueno, yo creo que esa paz que se transforma en algo imperturbable, la verdadera paz, ¿no? No la paz que existe entre las guerras, no la paz, esa paz imperturbable, hasta la podríamos exponer como que libera de todo el miedo y la inseguridad con la cual habitualmente vivimos, ¿no? La personalidad vive ante esa situación permanente, ¿no? Porque quiere controlar, y al no poder controlar, porque las variables de la vida son tantas que no lo puede controlar. Sí, vos sabés que decía Pablito al comienzo que había que empezar a decir qué no era la paz, y creo que sobre esto de controlar o no controlar hay una puntita que tiene relación con eso, porque cuando uno empieza a observar en qué momentos careció de paz, uno de los tantos momentos es aquellos momentos en que uno quería manejar todas las circunstancias, es decir, tener todo bajo control. Y obviamente, como es una fantasía, la angustia es o fue la constante a partir de esa idea que desde la ignorancia tratamos, en vez de abandonar el objetivo, de controlar un poquito más a ver si se perfeccionaba el sistema, porque en realidad no era que nosotros estábamos equivocados, sino porque era que no habíamos ajustado los controles lo suficiente como para que las cosas saliesen bien. Es como el político que le salen malas medidas, entonces cada día es más fascista y más dictatorial para que el objetivo se logre, ¿no? Y es todo lo contrario, termina siendo un boomerang. Me pareció interesante ese tema, que creo que tiene que ver con el tema de la libertad que hablamos hace 5 minutos, ¿no? Claro, vos fíjate que la multimarca pone énfasis en el conflicto, ¿no? Sí. Lo relaciona directamente al conflicto con los condicionamientos, que es algo también muy interno de cada uno, ¿no? Sí. Y cómo esos condicionamientos generan contradicciones profundas que nos llevan justamente a todo tipo de desequilibrio en nuestra vida. Y bueno, por eso digo, viendo y observando desde el lugar que señala Krishnamurti, toda esa raíz del conflicto, todos nuestros condicionamientos, limpiamos ese espacio para que otra cosa aparezca, ¿no? Y ahí puede aparecer esa libertad interior. Fíjate que es una contraposición a lo que decís del político, no le saben las cosas y ajusta más, en lugar de observar todo el entorno de por qué está sucediendo lo que sucede. Pero bueno, como también decía Pablo, tienen toda una estructura a su disposición
Pero bueno, nosotros en nuestra vida también nos pasa, ¿no? En la pequeña vida nuestra, que tenemos toda una estructura que creemos a nuestra disposición, y ahí vamos tocando botones que resultan equivocados. Claro, Y gran tema que no observamos. en pequeña medida nos manejamos con las mismas leyes que el político. La diferencia es que el político puede embromarte más porque con sus decisiones hace que eso repercuta en miles o millones de personas. Demasiado abarcativo. Claro, pero fíjate que somos presidente, el ego, la personalidad se cree presidente de nuestra vida. Sí. Y hace macanas, ¿no? Le hace macanas, es decir, ojo, intentando muchas veces lo mejor. Lo que pasa es que no puede controlar toda la circunstancialidad que nos propone la vida. Y ahí está, incluso ahí está la belleza. Es decir, nadie quiere que se le descomponga el calefón. Pero si se descompone el calefón, es una información que llega y hay que ver cómo uno sustenta esa información. Es el vínculo ¿no? que desarrolla uno con las contrariedades, la capacidad de contención de frustración. Porque uno, inevitablemente estamos en un mundo que está lleno de contrariedades, pero cómo nos vinculamos con esa realidad es un punto de partida. Claro, yo creo que lo que pasa ahí, acoto algo, también es que no hay hay como una suplencia en donde se trata de reemplazar la falta de entendimiento por las limitaciones de las cosas o por la naturaleza de las cosas, y eso se intenta reemplazar por control, porque en algún momento yo me creé la ilusión de que el termotanque es infinito y que no podía pasar lo que pasó. Entonces, como pasó algo que no puede pasar, cortocircuito. Me lo tomo personal y es conmigo y es mi suerte y es mi vida. Y lo que me pasa y como me siento no tiene nada que ver con el calefón. Eso es lo más. Nos quedamos enroscados. Tal vez ese conflicto, por eso tiene que ver, una vez más, yo digo, con la gestión de las emociones. O sea, esa frustración que el calefón no te anda, que vos en ese momento pensás que te ocurre solamente a vos en el mundo, que el calefón cuando te vas a bañar no funciona, dura 5 segundos. Ahora que vos le des identidad y estés todo el día despotricando contra el calefón, vas a tener una frustración de 20 horas. Pero si no le damos identidad a eso, decir, bueno, se rompió, ¿qué va a ser? ¿Qué sé yo? Caliento una pava. Entonces gestiono distinto y no deterioro mi paz de alguna manera. Por eso, Francisco, no hay que poner nunca la Biblia al lado del calefón. Claro, ya lo dijo discípulo. No, pero aunque Pablito consiguiese, por ejemplo, el termotanque infinito, el que hablaba hace 3 minutos atrás. Ya ni vengo, ya ni vengo acá. No, ya no hago más el programa. Lo que tengo que entender Pasamos a quinta directo. Que si consigo el calefón infinito, mi cuerpo es finito. Entonces, en algún momento es mi cuerpo el que va a dejar a ese termotanque infinito. Pero el termotanque para eso también no se va a frustrar el termotanque. El termotanque no tiene sentimiento. Que para eso tengo que estar viendo y comprendiendo muy bien la naturaleza, como dijo antes Pablo, del control. ¿No? Es decir, observar a fondo todo lo que intentamos controlar, para darnos cuenta de que por suerte la vitalidad de la vida, aunque nos pese, no es controlable. Pero cuando suelto el control, cuando me doy cuenta que es imposible controlar todas las variables, digo, ¿para qué voy a controlar algunas? Bueno, suelto todo. No, en cambio eso al contrario, nos esforzamos por controlar todas las variables, bueno, así nos va. Sí, Juli, quería decir algo. Sí, es que dijiste algo que me parece clave y súper importante, es nuestra finitud. Nosotros estamos aquí un ratico chiquitito y experimentamos un montón de cosas. Un día se rompe el calefón, después seguramente se arreglará y será anecdótico, y siempre todo termina siendo anecdótico. Muchas veces es mucho más potente, otras veces ni nos acordamos de cosas que vivimos y atravesamos, y siempre todo es anecdótico. Y en un abrir y cerrar de ojos, como dice, es que todo lo que nos ya no estamos sucede, más.
se transforma en anécdota. Todo. Y tal vez nos matemos de risa. Tal cual. ¿No? Pero en ese momento es tragedia. Y es ahí donde digo, ver cómo gestionamos y que, bueno, mirá, qué macana, se rompió el calefón, el termotanque y no me puedo bañar. Y me voy riendo en la oficina porque no me pude bañar. Y no ir en el colectivo, en el auto, desatento, manejando porque se rompió y me pasa todo a mí. Bueno, pero eso que vos decís conspira contra mí. Perdón, eso que parecería tan sencillo, es tan difícil de lograr. No, es tan difícil de lograr. Sí. Y la pregunta es ¿por qué es tan difícil? Parecería obvio que si se rompió el calefón, yo no puedo estar 15 horas repitiendo se rompió el calefón porque soy un tarado. Pero lo hago. Pero es un renovado vínculo con nosotros mismos, porque tú eres un ser que tiene un montón de trabajo sobre sí mismo. Has tenido muchos minutos, muchas horas de terapia, de proceso, de ir adentro y de comprender qué significa gestionar tus emociones. Claro. Una persona que no tiene ese trabajo sobre sí misma y en una de estas se lo lleva puesto y tiene un día de miércoles por culpa del calefón. Pero sí implica lo que tanto hablamos en esta mesa y es hacer proceso interno, trabajar, hacer terapia, hacer introspección, indagación. Aparte tiene que ver también se trabaja con echarle la culpa a alguien, ¿no? Claro, o sea, este calefón de... Esto peor es cuando es la persona, claro, y no el objeto. Y pensemos que el calefón necesita un mantenimiento, necesita esto, nunca se lo hice y bueno, se va a romper. Y aunque le me mudo a un lugar que sea eléctrico. Claro, y se te corta. A mí me gustaría inventar una doctrina que es el calefaccionismo, que sería toda una doctrina vinculada a la adoración o no al calefón. Y a partir de ahí podemos incluso cobrar. Bueno, las cocinas económicas del campo eran a leña y uno cocinaba, horneaba, se calefaccionaba y tenía agua caliente en un circuito. Claro. Y uno se le acababa un poquito de la leña, le ponía 2 tronquitos, 3 tronquitos, 4 tronquitos, 5 tronquitos. Bueno. Y tenía que venir uno que separó todo, inventó calefón, estufa, todo por separado y rompió nuestra paz. Bueno, claro. Hay otra clave ahí. Cuando más cosas tenés, menos paz tenés. Bueno, el teléfono nos ha quitado la paz. Ladrón de paz. Eso que acabas de decir es el mapa de nuestra mente, porque nuestra mente es compleja y es una maraña de conflictos. Claro. Y en su complejidad lo es, porque la mente de la fauna es más simple y mira. Nosotros creo que tenemos una necesidad angustiante de vaciar nuestro vacío interior con cosas. Y entonces esas cosas terminan dominándonos y nos pasan la factura como un monstruo que criamos, como Alien, el 8º pasajero. Llega un momento que las cosas se adueñan de mí y yo soy esclavo de las cosas. Que te pasa con el calefón, pero te pasa con cualquier otra cosa. No, obvio. Y te pasa con el dinero. También. La gran cosa. La gran cosa. Entonces, ahí está un poco el andarivel que deberíamos ir resumiendo en estos últimos 4 minutos por el cual deberíamos transitar si quisiéramos algo de paz, como diría Porchetto, ¿no? Porchetto decía, bueno, pero vos fíjate, uno puede tener muchísimas cosas. Sí. El tema es que esas muchísimas cosas, como vos dijiste, Horacio, no se adueñan de tu vida. Es decir, ojalá tenga una Maserati. Pero que no se adueña de tu vida. Claro, pero si un día la Maserati está descompuesta y tengo que viajar en el Fiat 600 o en el 60, no tengo ningún problema. Ahora, cuando de repente no puedo llegar donde quiero, porque no puedo llegar en un fitito o en el colectivo, bueno, ahí evidentemente estoy en un problema. Pero las cosas en definitiva son cosas. Claro. El gran tema que hay algo en nosotros que hace de esas cosas algo importante. Entonces, fíjate esto, con la inteligencia artificial, que todo el mundo se está volviendo loco, teniendo miedo a que la inteligencia artificial se adueñe de nosotros. El problema es que nosotros somos tan dependientes de las cosas que vamos a entrar a hacer pelotudeces con la inteligencia artificial, como lo hicimos con la televisión, como lo hicimos con el celular, y hasta tanto comprendamos
que es un objeto que está a nuestro servicio, vamos a seguir en conflicto, porque el problema es nuestra ignorancia, no la inteligencia artificial. Al comprender nuestro poder, seremos dueños de nuestra paz. Claro. Pero bueno, es así un poquito la cosa. Estamos llegando al final. ¿Querías agregar algo más sobre este tema, vos, Gustavo? No, sencillamente que en el espacio interior, cuando está elaborado a través de la observación, empiezan a aparecer esos valores absolutos como la libertad, como la paz, como el amor, como la sensibilidad, que están más allá de ser afectados por la estructura de la dualidad, porque en definitiva estamos hablando de dos frecuencias energéticas diferentes. Y bueno, y recomendar a la gente que lea La mente que no mide. Exactamente. Que nunca está de más. Y decir que cuando uno tiene la dicha de habitar la paz, aunque sea por momentos, tiene, digamos, también la posibilidad de tocar aquello que realmente es permanente y que te da esencialmente la satisfacción que ninguna cosa te puede dar en la vida. Y para eso, como diría Krishnamurti, hay que intentarlo. Si no lo intentas, nunca sabrás de qué se trata. Gracias poder hacerlo, ¿no? Es decir, para ser agraciados, y congraciados, ¿no? Por esa energía. Hay que agradecer mucho lo que nos ocurre. Exacto. Cuando me doy cuenta que se descompuso el calefón y no quedo enganchado en eso, estoy siendo agraciado. Así es. Bueno, Gustavo, gracias. Gracias. Les dejo un abrazo. Gracias, Francisco. Un abrazo grande, Gustavo. Por estar con nosotros. Gracias una vez más. Y nos reunimos el próximo programa y el día martes a las 20 horas como siempre. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.